Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les comento que yo estoy bien, por suerte. Seguramente estaban deseando que estuviese enfermo, así no les daba clase, pero no, se terminó la vacación de casi primavera, así que vamos a retomar eh, los temas que estábamos viendo. Nos habíamos quedado con la gran cuestión de las sociedades comerciales, que para nuestro derecho, para nuestro sistema jurídico económico, son, como les dije, las sociedades, el tipo de sociedades más importante, sobre todo porque, insisto, las empresas argentinas suelen adoptar en su forma jurídica alguna de las formas sociales previstas por la Ley General de Sociedades. Esto es, posible pregunta de examen. Las empresas, ya sabemos que la empresa es un fenómeno económico, suelen ser, desde un punto de vista jurídico, sociedades comerciales. Por eso le damos más importancia en este estudio que estamos haciendo, ¿sí? La última vez que hablamos nos metimos un poquito en el tema de los elementos de las sociedades comerciales. Hoy vamos a profundizar un poquito en este tema y vamos a ver, si todo está bien, dos o tres grandes sociedades comerciales. Las más importantes, que son la SA, Sociedad Anónima, y la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, junto con alguna otra. ¿Sí? Bien. Ustedes ya saben que en materia de sociedades comerciales hay una doble fuente normativa. Por un lado está la ley 19.550 de sociedades comerciales, llamada ahora Ley General de Sociedades. Y también tenemos la ley 26.994. Pero, como también saben, nuestra principal fuente normativa es la Ley General de Sociedades, antiguamente llamada Ley de Sociedades Comerciales 19.550. ¿Sí? Bien. Bueno, para que haya sociedad comercial, primer elemento, tiene que haber socios, ¿no? Ya definimos en otra clase a las sociedades la existencia de una o más personas que se unen para la consecución de un determinado fin, ¿no? Bien, ahora, en nuestro derecho, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, por ejemplo, cuando yo estudiaba estos temas tan divertidos, es que puede haber sociedad de una sola persona. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que haya una sociedad unipersonal si dijimos que toda sociedad presupone que haya al menos dos personas que se unan en orden a con el objeto de una finalidad común, como una de esas personas, ¿no? Que ambas estén de acuerdo con eso? Bien. Vamos a decir que primer elemento fundamental de las sociedades comerciales es que haya socios. Pero, si bien que haya socios, dos o más, es lo más habitual, casi lo que siempre ocurre, también se pueden encontrar con sociedades del tipo unipersonales, que una sola persona las forme. ¿Sí? Por eso el artículo 1 de la Ley General de Sociedades dice: habrá sociedad si una o más personas, bla 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 bla. El artículo 11 de la Ley de Sociedades, Ley General de Sociedades, también profundiza un poco este tema, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter del todo en la cuestión de las sociedades unipersonales. Sepan que, aunque suene un poco extraños, puede haber una sociedad unipersonal y la ley, como vamos a ver después, le da un tratamiento más riguroso, ¿no? Porque suena trampa hacer una sociedad de una sola persona, ¿no? Bien. Entonces, primer elemento de la sociedad comercial, la existencia de socios, salvo en el caso de la sociedad unipersonal, que la ley admite que sea una sociedad comercial formada por una sola persona, por un solo socio, que en ese caso no se hablaría de socio, sino de miembro. Bien. Luego, la segunda característica de una sociedad comercial es que tiene un fondo común, ¿no?
Le voy a leer la definición de la ley. El artículo primero de la Ley General de Sociedades dice: habrá sociedad comercial si una o más personas se obligan a realizar aportes a. Esto lo que nosotros acabamos de nombrar como fondo común es el patrimonio de la sociedad comercial, también llamado capital social. Fondo común, patrimonio de la sociedad comercial o capital social es lo mismo. Por lo general en el mundo de la empresa, yo también me dedico a las finanzas, soy inversor. Bueno, por lo general las empresas tienen un capital social que pueden o no estar dividido en acciones. Bueno, en fin, la cuestión es que sepan que así como una persona tiene un patrimonio, como vimos en otras clases, así una persona jurídica, en este caso la sociedad comercial, va a tener un patrimonio. Y que junto con la existencia de socios, fíjense lo que dice la ley, el artículo primero de la Ley General de Sociedades: habrá sociedad comercial si una o más personas se obligación de realizar aportes para aplicarlos a 3 puntos seguidos y después vamos a ver, ¿sí? Los aportes patrimoniales de los socios es quizá el requisito más importante. ¿Por qué? Porque de esa forma se separa el patrimonio de cada uno de los socios. Yo me asocio con Pedro, yo doy una parte de mi patrimonio, Pedro da una parte del suyo, formamos un patrimonio distinto del que forma cada uno de los nuestros por separado, y ya vamos a ver por qué es tan importante este aporte, ¿no? Esta forma de decir, mirá, la sociedad tiene este patrimonio, yo, Eugenio, tengo otro, Pedro tiene otro, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿por qué se piensan ustedes que un socio, como dice la Ley General de Sociedades, se obliga a realizar un aporte? Bueno, se obliga a realizar un aporte porque espera, a través de la actividad posiblemente empresarial de esa sociedad comercial, obtener una ganancia. Esa es la causa de por qué se forman también las sociedades comerciales. El libro lo dice muy claro, miren. Los socios realizan sus aportes con la finalidad de obtener una compensación. La suma de los aportes de los socios constituye un fondo común, destinado a la producción e intercambio de bienes o servicios. ¿Ven? El libro nos está hablando indirectamente de la definición de empresa. ¿Por qué los socios hacen aportes patrimoniales? Porque esperan que esa sociedad genere una ganancia más que una compensación. Por eso aportan una parte de su patrimonio. Pero además, como les dije en otra clase, lo hacen por una cuestión de responsabilidad legal, como vamos a ver después. Bien. Vamos a saltearnos un poquito lo demás porque es muy técnico. Vamos a ir directamente al tercer requisito barra característica, que es las normas de organización, ¿sí? El artículo primero de la Ley General de Sociedades dice: habrá sociedad si una o más personas en forma organizada. Mira, les voy a leer la definición completa porque me parece que siempre hay que recordarla de vez en cuando. Bien, no la tenía a mano. Bien. Artículo primero de la Ley General de Sociedades. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Vamos a entender esto después. Miren esto, artículo segundo. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Tremendo eso, ¿no? Clarísimo. Bien. ¿Qué nos está diciendo acá el artículo primero de la Ley General de Sociedades? Nos está hablando del requisito, porque la ley es prescriptiva, ordena algo. Habrá sociedad. Si no se cumple con lo que sigue después de habrá sociedad, no hay sociedad. Uno más socios. Primera característica, los socios
Al menos uno en el caso de la sociedad unipersonal, que como ya les dije es una excepción, lo más normal es que haya dos o más. Después, la segunda característica que vimos, que no está en orden respecto del artículo de la ley, es el fondo común, también llamado capital social o patrimonio de la sociedad. Bien. Ahora, normas de organización. Esto es, una sociedad comercial tiene que tener una suerte de organización interna y además tiene que haber un documento en el cual las normas que la van a regular en cuanto a su organización estén del todo claras, ¿sí? Por lo general, las sociedades se forman mediante la firma de un contrato. Pedro y yo nos juntamos, firmamos un contrato, eso se llama el acto constitutivo de la sociedad. Y ese documento donde van a estar las normas que regulan nuestra sociedad, más allá del marco jurídico general que nos provee la Ley General de Sociedades, se llama estatuto. El estatuto, que suele coincidir con el contrato mediante el cual se forma la sociedad, es el documento fundamental en cuanto a las normas de organización, ¿sí? Pedro y yo nos juntamos, firmamos un contrato en el cual se establece que yo pongo 10 pesos, él pone 10 pesos, que él va a trabajar de lunes a viernes de 9 a 14 y yo los sábados de 8 a 19, etc. Ese acto jurídico mediante el cual se crea la sociedad y se definen las normas de su organización se llama estatuto y es fundamental. Tenemos, primera característica esencial, sin la cual no hay sociedad comercial, la existencia de socios. La segunda, el patrimonio de la sociedad, también llamado fondo común, también llamado capital social. Tercera, las normas de organización que nos remiten a un estatuto, como documento en el cual consten las normas que regulan la sociedad. Después la tipicidad, chicas y chicos, cuarta característica fundamental. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, vamos a leer de nuevo el artículo primero de la Ley General de Sociedades porque no tiene desperdicio. Habrá sociedad si en una o más personas, en forma organizada, conforme de acuerdo con uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar ¿Qué quiere decir esto de la tipicidad? Quiere decir lo siguiente: la ley, el derecho positivo argentino, en materia de sociedades comerciales, está regido principalmente por la Ley General de Sociedades. Bueno, la Ley General de Sociedades no es permisiva respecto de las formas de sociedad que se pueden dar. O sea, la Ley General de Sociedades nos dice: miren, Pedro y Eugenio, ustedes pueden elegir este menú. ¿Cuáles son las formas de los tipos, por eso tipicidad, los tipos de sociedad comercial que ustedes pueden montar o no junto con Juan o Pedro, quien sea? ¿Se entiende? Eso de los tipos son como formas de sociedad comercial que la ley prevé y contempla como válidas. Por ejemplo, ¿cuál es el gran ejemplo? La sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad comercial y además es un tipo de sociedad comercial. Por tanto, es un tipo social. ¿Se entiende esto? O sea, la ley que regula las sociedades comerciales no nos deja elegir libremente qué forma de sociedad comercial vamos a montar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Lo importante es que sepan que el requisito de la tipicidad es fundamental. No es lo que nosotros queremos que sea una sociedad comercial. Nosotros nos adecuamos a la ley y adecuándonos a la ley podemos o no montar una sociedad comercial. Pero si no hay tipicidad, no va a haber sociedad comercial, como va a haber empresa, aunque no haya tipicidad. A ver, una empresa es un fenómeno económico, no está regulado por una normativa que le obliga a cumplir ciertos requisitos de forma para su constitución válida. ¿Se entiende esto? Por eso una sociedad comercial tiene que ser lo que una ley específica, en este caso la Ley General de Sociedades, nos dice que una sociedad comercial es. Esto es fundamental. Bien. Les voy a nombrar ahora cuáles son los tipos sociales, los tipos de sociedad
comercial que nuestro derecho positivo contempla en la Ley General de Sociedades número 19.550. Sociedad colectiva en comandita simple, de capital industria, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, anónima con participación estatal mayoritaria, esta, chicos, es fundamental en la Argentina, y en comandita por acciones. Nosotros vamos a ver solamente la sociedad anónima en sus dos vertientes, ¿no? Anónima y anónima con participación estatal mayoritaria, porque son las que más importantes son en la actividad empresarial en nuestro país, pero sepan que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos, hay 7 tipos de sociedades comerciales previstos por la Ley General de Sociedades número 19.550 en nuestro país, ¿sí? Bien. Bien, ¿cuál es el quinto requisito de las sociedades comerciales? La affectio societatis. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de sociedad? Bueno, ahora volvemos ahí. ¿Qué es esto de la affectio societatis? El afecto, el querer, la asociación, la societatis. Bueno, es lo siguiente. Quiere decir, o mejor dicho, expresa una característica de las sociedades, sin la cual no hay sociedad posible, que es que los socios se unan voluntariamente para la consecución, para la finalidad que justifica la existencia de la sociedad. Y que además estén juntos en la consecución, en el logro de esa finalidad. Por eso affectio societatis, ¿no? Es, de algún modo, la característica sine qua non, la característica quizás más visible de una sociedad comercial y de toda sociedad. Que uno o más personas, sobre todo si son más de una, porque si es una sola no tiene sentido, pero si es más de una sí, decidan estar y seguir juntos en orden a la consecución, en orden al cumplimiento de la finalidad que justifica que se haya creado esa sociedad comercial. ¿Sí? También producto de este principio, que más que característica es un principio, el affectio societatis, los socios, por lo general, dentro de la sociedad están en un plano de igualdad. O sea, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, que ya lo vamos a ver. Y también, en función de esta suerte de interés común, los socios se deben lealtad. O sea, affectio societatis expresa esta característica de las sociedades, en razón de la cual los socios están juntos, adecuan sus conductas para el cumplimiento de la finalidad de la sociedad, están en un plano de igualdad, responden a ese interés común y además se deben lealtad. Si yo me uno con Pedro o con María para vender helados, le debo lealtad a Pedro y a María porque estamos juntos en el mismo objetivo, es como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol los jugadores no pueden tener intereses contrarios al equipo, tienen que patearlos todos para el mismo arco porque si no van a perder el partido. Bueno, lo mismo funciona con una sociedad comercial y con lo que nosotros vulgarmente llamamos sociedad, que es el conjunto de las personas que habitan una comunidad, bla, 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 bla. ¿Sí? Bien. Finalmente, la sexta característica fundamental de las sociedades comerciales es la participación en las pérdidas y las ganancias. Volvemos al artículo primero de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley General de Sociedades, 19.550. Habrá sociedad si una o más personas, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, participando de los beneficios, ganamos plata, nos dividimos lo que ganamos. Soportando las pérdidas, perdimos plata, ponemos, si hay que poner de nuestro bolsillo, en partes iguales lo que hay que poner. ¿Se entiende esta idea? Por eso antes vimos la affectio societatis. Esto es esa lealtad, ese plano de igualdad que hay entre los socios. Entonces, como toda sociedad comercial, a diferencia de las sociedades civiles, presuponen el ánimo de lucro, la finalidad de lucro, es razonable que los socios se unan y participen de las ganancias. Si yo me uno con Pedro en una sociedad comercial, supónganse, y nos va muy bien y ganamos 1.000 pesos,
y nuestro estatuto, el reglamento, el contrato de nuestra sociedad dice que nos repartimos las ganancias en partes iguales, bueno, 500 y 500. No tendría sentido que Pedro esté en esa sociedad y no cobre nada, y lo mismo yo. Recuerden siempre que las sociedades comerciales se rigen por el ánimo de lucro, a diferencia de las sociedades civiles, mal llamadas sociedades civiles porque en verdad son asociaciones, simples sociedades y fundaciones, que es el nombre que la ley le da, pero bueno, no importa, ¿no? Para nuestros fines pedagógicos está bien que sepamos que las sociedades civiles no tienen ánimo de lucro en principio y las sociedades comerciales sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada. Me parece que ya está bien. Vamos a ver una cosita más antes de terminar la clase de hoy. Nos estamos salteando muchas cuestiones que son importantes, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente para ustedes, vagos y vagas, estamos en pandemia, cuarentena y es difícil enseñar esto a la distancia. Hay dos cosas que me interesa abordar, dos cuestiones vinculadas con las sociedades comerciales en general todavía, sin entrar en las sociedades particulares que vamos a ver, que vamos a estudiar, que son el objeto de la sociedad, o sea, para qué, con qué finalidad se crea una sociedad, llamado objeto societario, y después la muerte o resolución de las sociedades. Ustedes saben que las personas nacen y mueren, lo mismo sucede con las sociedades comerciales, nacen y mueren. Bueno, ya hablamos un poco del nacimiento, esta unión, esta voluntad de unión con fines sociales que dos o más socios, hacen a través de un contrato que vamos a llamar estatuto. Y después vamos a hablar de la muerte, que como ya sabemos, la muerte está presente siempre, también en materia de sociedades comerciales. Bien. Me interesa que estudiemos un poquito el concepto de objeto social. Dijimos que las sociedades comerciales se constituyen con una finalidad que, por supuesto, dado el ánimo de lucro, va a tener que ver con la obtención de una ganancia. Por eso las empresas se suelen adecuar o se suelen organizar jurídicamente como sociedades comerciales. Yo me uno con Pedro para ganar plata. Bien, ahora, si yo me uno con Pedro para vender droga, eso desde un punto de vista jurídico, ¿va a poder ser en algún momento una sociedad comercial? Aun cuando yo me adecue, Pedro y yo firmemos un contrato y ese contrato cumpla los requisitos previstos por la ley, sea típico porque adoptamos un tipo social, bla, 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 bla. No. ¿Por qué? Porque el objeto, la finalidad de la sociedad tiene que ser lícita. Lícita y legal es casi lo mismo. O sea, no me puedo unir con Pedro para violar la ley. Ni me puedo unir con Pedro para, aun cuando no violemos la ley, desvirtuarla o aprovecharnos de sus zonas grises. La actividad tiene que ser lícita. Vender galletitas, vender servicios de telefonía como Movistar, etc. Pero no me puedo unir con Pedro para hacer algo que la ley prohíba. Eso se llama el objeto social. El objeto social tiene que ser lícito. Y vamos al artículo 18 de la ley. Y dice lo siguiente: las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. La nulidad de nulidad absoluta es lo peor que te puede pasar en el mundo del derecho, es te fusilé. Los terceros de buena fe pueden alegar que contra los socios la existencia de la sociedad, sin que estos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad ni aún para demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la contribución a las pérdidas. ¿Qué nos está diciendo acá la ley? La ley nos dice lo siguiente: vos no podés, o mejor dicho, si vos tenés una empresa con alguien y querés que sea, como corresponde, una sociedad comercial, el objeto tiene que ser lícito. A veces es complicado esto de lícito, ¿no? Porque no se termina de entender bien qué es, pero al menos no puede ser ilegal. O sea, yo no puedo montar una empresa para matar gente. Por ahora. ¿Y qué nos dice además el artículo a grandes rasgos? Si lo haces,
Si vos por algún motivo te juntaste con Pedro, firmaste el contrato y decidieron crear una sociedad comercial con un objeto ilícito, ilícito quiere decir que contraría la ley, que es ilegal. Bueno, esa sociedad, para el derecho positivo argentino, en función del artículo 18 de la Ley General de Sociedades, no existe. Punto. Y si ganaste plata, la perdiste. Y si te endeudaste con alguien, vas a tener que responder igual. Ahora, si ganaste, arreglátela, porque es como si no hubiese existido. ¿Se entiende? Bien. Ahora, con respecto al final de las sociedades, la muerte de las sociedades no se llama muerte, se llama resolución. Cuando una sociedad muere, se dice que la sociedad se resuelve o se rescinde, depende qué se quiera decir. En verdad el concepto más... esperen, que estoy buscando... En verdad, la muerte de una sociedad comercial la vamos a llamar fin de la existencia de la sociedad comercial. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque hay dos formas a través de... las sociedades comerciales tienen dos formas de morir. Una es la resolución de la sociedad comercial y la otra es la disolución. A ver, ¿qué quiero que queden claro con esto? Así como los seres humanos nacemos y morimos, así las sociedades comerciales que son personas jurídicas nacen y mueren. Entonces, ¿cómo se llama la muerte de una sociedad comercial? Fin de la existencia de la sociedad comercial. ¿Cuántos tipos de muerte de una sociedad comercial hay? Dos: resolución y disolución. Bien. Vamos a estudiar un poquito la resolución ahora. Una resolución puede ser parcial o total, dice el libro. Vamos al artículo 89 de la Ley General de Sociedades. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo, en el estatuto, causas de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. ¿Qué será entonces una resolución parcial? Por ejemplo, hay resolución parcial cuando se produce una modificación en el número de integrantes de una sociedad que determina la modificación del acto constitutivo de la misma, pero permite la continuidad de la sociedad. Las causas de resolución contractuales o legales pueden ser contractuales. El artículo 89 establece que los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución distintas de la ley. Legales: la muerte de uno de los socios, la exclusión de socios, bla 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 bla. A ver, ¿qué me interesa a mí de todo este tema? Que es muy complejo, quizás para abordarlo en forma virtual sin que ustedes sean ni quizá vayan a ser abogados. Es que las sociedades comerciales, como ustedes ya saben, tienen que cumplir el requisito de la tipicidad. Una sociedad muere por varias causas. Una de ellas, la primera, es si deja de cumplir las condiciones que la ley prevé para las sociedades comerciales. O sea, si una ley por algún motivo deja de cumplir los requisitos que prevé, si una sociedad, deja de cumplir los requisitos que la ley exige para la sociedad comercial de que se trate, esa sociedad deja de existir. Otra causa, quizás la más habitual, es que los propios socios de común acuerdo decidan que esa sociedad deje de existir. ¿Sí? Bien. Lo importante es que una sociedad puede dejar de existir, como ya dijimos, porque deja de cumplir la ley, porque se cumple algún requisito que los socios hayan establecido en el estatuto como causal, como causa de fin de la existencia de la sociedad. Y algo muy común que suele pasar es que uno de los socios muera. Entonces se previó, se expresó, se fijó en el estatuto que ante la muerte de determinado socio, Pedro y yo tenemos una sociedad, muero yo,
no puede haber sociedad de una persona, salvo que sea una SA unipersonal, que no, ya lo vamos a ver, deja de existir la sociedad. ¿Y qué es lo importante? Es que cuando se produce la muerte de una sociedad personal, por la causa que fuera, se tiene que liquidar, se tiene que disolver el patrimonio de la sociedad comercial, también llamado fondo común, también llamado capital social, también llamado patrimonio de la sociedad comercial, ¿sí? Y cuando se disuelve, cuando se liquida, que es la palabra técnica que usa la ley, se liquida el pasivo y el activo. Ustedes ya saben que el activo es aquellos conjuntos de, o sea, es la ganancia, por así decirlo, el dinero, la ganancia de la sociedad, y el pasivo son las deudas. Bueno, hay que pagar las deudas primero y después lo que queda se reparte entre los socios que hayan sobrevivido al fin de la sociedad. ¿Se entiende? Bien. Esto es mucho más complejo, por supuesto. Yo solamente quería hablarles en este tramo final de la clase de el objeto de una sociedad y de la forma en la cual las sociedades comerciales mueren. Sepan entonces que hay muchas formas de que una sociedad comercial muera y que lo importante es que ante la muerte de la sociedad comercial hay que liquidar el patrimonio de la sociedad pagando primero las deudas, pasivo, y después distribuyendo el excedente, que se llama el activo. Liquidación del pasivo, liquidación del activo. Chicos y chicas, nos vemos pronto. Espero no haberlos apabullado. Por favor, les pido que si voy muy rápido, si no me entienden, si tartamudeo, si me odian, lo que sea, me lo digan, porque necesito un ida y vuelta, un feedback de ustedes, ¿sí? Si no, parece que hablo solo y yo esto ya lo sé, trabajo con esto, pero una cosa es saberlo después de estudiar 6 años en la universidad y otra cosa es enseñárselos a ustedes por primera vez, con lo cual quizás estoy yendo muy rápido. Por favor, díganmelo, así avanzamos y aprendemos juntos. Que aunque no parezca, esto es súper importante. Chicos, nos vemos.